Hace unos días en mi grupo privado de Facebook se está hablando mucho de una estrategia que se llama velas de rechazo. No es una estrategia mía, sino que es una estrategia que ha creado este canal de trading hispano, ¿ok? Entonces yo lo que voy a hacer, en base a todo lo que me han preguntado acerca de esta estrategia, voy a explicar un poco qué es lo que yo entendí de esta estrategia y cómo habría que emplearla. Bien, si bien, vuelvo a repetir, no es una estrategia mía, yo miré el video y voy a intentar explicarla un poco y voy a operarla para que ustedes vean cómo se hace o cómo se ejecuta esa estrategia. Lo hago básicamente porque se ha hablado mucho de esta estrategia y bueno, y mucha gente pregunta, entonces con este video quiero responder un poco a esa pregunta. Bueno, básicamente lo primero que hacemos, tenemos que tener una gráfica limpia, no lleva ningún indicador, de velas japonesas comunes y de un time frame de 1 minuto. El creador de esta estrategia la ejecuta en el broker Olimtrade, ¿ok? Porque utiliza los índices que tienen buena volatilidad, ¿ok? Entonces yo también la voy a utilizar exactamente como él la utiliza en este broker. Y si vos querés, aquí en la descripción del video o en el primer comentario yo te voy a dejar los enlaces para que te abras una cuenta en este broker Olimtrade para que puedas operar esta estrategia, ¿ok? Es un buen broker que yo también lo estoy utilizando para mercado normal y funciona muy bien con casi todas las estrategias, así que te invito a que te abras una cuenta si aún no la tenés. Aquí en la descripción, al primer comentario, te dejo el enlace. Bueno, está de más decir que esta estrategia funciona en cualquier broker que que tenga gráficas de 1 minuto, que lo tienen todos, velas comunes, que lo tienen todos, y que se pueda ver el tiempo de la vela, porque es muy importante ver la cuenta regresiva del tiempo de la vela. También casi todos los brokers tienen eso para poder ejecutar esta estrategia. Bueno, ¿en qué consiste esta estrategia? Lo vamos a dibujar acá. Básicamente, vamos a poner en color verde, si yo tengo una vela, digamos, voy a hacerlo con el cuadrado que queda más lindo, así ustedes lo entienden bien. Básicamente, si yo tengo una vela, lo que voy a buscar es que tenga rechazo, tanto por abajo, puede ser por abajo y por arriba, o por arriba solo, o por abajo solo, pero que tenga un buen rechazo, porque esto es básicamente lo que es la esencia de la estrategia. Que él, digamos, básicamente que tenga un buen rechazo. Bien, puede ser en ambos lados o pueden ser solamente arriba o solamente abajo, pero que el rechazo sea bueno. Por eso se buscan mercados volátiles y el creador lo utiliza en estos índices, ¿ok? Que son bastante volátiles en Olimtrade. Entonces, puede ser una vela así, también puede ser una vela de estas características, por ejemplo, cualquier color, verde o roja, bien, que tenga un rechazo fuerte solo arriba, o simplemente una vela roja que también tenga un rechazo fuerte solo abajo. Lo importante es que tenga rechazos, ¿ok? Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo tengo una vela, digamos, que tiene un rechazo fuerte abajo, vamos a empezar con las entradas alcistas, y la vela siguiente, supongamos, viene y se dibuja entrando en el rechazo, ¿bien? De este rechazo de aquí abajo, la vela esta viene y se dibuja entrando en el rechazo de abajo. Si viene entrando esta vela en el rechazo que está abajo, cuando llegamos al segundo 30 de la cuenta regresiva de esta vela, metemos un trade al alza con expiración a 30 segundos también. ¿Por qué? Porque la esencia de esta estrategia es que la vela esta que entra en el rechazo de la vela anterior, ¿ok? Y lo hace entrando, llegando al segundo 30, ahí, según el creador, dice que la gran mayoría de las veces revierte en los próximos 30 segundos. ¿Ok? Mismo para una entrada bajista. Por ejemplo, yo tengo una vela alcista aquí, o alcista o bajista, da igual, vamos a dibujarla de cualquier color, da igual, la vamos a dibujar de color azul para que ni siquiera les importe los colores, ¿ok? Si yo tengo una vela, vamos aquí, tengo una vela que tiene una cola fuerte aquí arriba, ¿ok? Pongamos, bien, vamos a dibujarlo en color amarillo porque en azul no se ve muy bien, ¿ok? Si yo tengo una vela que tiene una cola muy fuerte aquí arriba, que sea importante, y la vela siguiente empieza a ir, digamos, en dirección de ese rechazo, va. Cuando esta vela llega al segundo 30, exactamente, ahí se hace un disparo a la baja con 30 segundos de expiración.
¿Por qué? Porque supuestamente el creador dice que cuando tenemos un rechazo por encima y la vela entra en ese rechazo, en el segundo 30 empieza a revertir y hacer en los otros 30 segundos un movimiento contrario. Entonces, por eso se llama estrategia de velas de rechazo, porque tengo una vela con un rechazo fuerte, la otra que entra en el rechazo y en el segundo 30 de esa otra vela hay que disparar en contra. ¿Bien? Y lo mismo acá. La vela esta tiene un rechazo fuerte por debajo, la vela siguiente entra ese rechazo fuerte por debajo y en el segundo 30 hay que disparar a 30 segundos de expiración en contra. ¿Ok? Como haciendo, digamos, la esencia sería que uno dice, bueno, lo que está pasando aquí es que este rechazo realmente está funcionando el rechazo de aquí. ¿Ok? Entonces, ya quedó muy claro. Por ejemplo, aquí vamos a empezar a ver velas de rechazo. Aquí tenemos, por ejemplo, una vela que tiene un rechazo abajo. Que tenga rechazos importantes, ¿ok? Acá hay un rechazo por encima. Aquí hay un gran rechazo por encima. Aquí tenemos un gran rechazo por encima y también por debajo. Los rechazos, las colas de las velas, pero que sean rechazos importantes. ¿Okay? Es muy importante que sea eso. Por eso que lo utilizan estos índices que tienen buena volatilidad y hay buenos rechazos. Entonces vamos a buscar alguna operación para hacer. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una posible entrada a la baja. Vamos a esperar que llegue al segundo 30 esta vela. Está en el segundo 35. Y ahora sería la entrada. Bueno, fíjense. Tenemos un rechazo aquí en la parte de arriba, un gran rechazo en la parte de arriba de esta vela, y esta otra vela intentó ir, digamos, camino a ese rechazo. Y cuando llegó al segundo 30, hicimos el disparo a 30 segundos. A ver cómo sale esta opción. Todavía nos quedan algunos segundos. 6 segundos, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, hemos ganado $85. Y como les dije, tenemos aquí una vela con un rechazo fuerte arriba y esta vela fue camino a ese rechazo y como ustedes vieron en el segundo 30, bien, esta vela subió un poquito hacia ese rechazo y en el segundo 30 hicimos el disparo en contra, bien, en contra de la subida de esa vela por este rechazo de acá, a 30 segundos. Y vieron cómo se ganó. Obviamente, en un caso, digamos, esto fue una entrada bajista. En un caso alcista, obviamente, es todo lo contrario. Deberíamos hacer lo mismo que hicimos acá, pero por un rechazo de abajo de la vela. Por ejemplo, supongamos, no sé, esta vela de aquí, el rechazo de abajo, esta vela viaja contra el rechazo. Bien, supongamos que tenemos un rechazo abajo. Esta vela viaja contra el rechazo, bien, y en el segundo 30 se mete el trade para una entrada en contra a 30 segundos, como lo expliqué con el ejemplo. Ahora, ¿qué sucede? A veces uno va a tener rechazos más fuertes, a veces va a tener rechazos más livianos. Y obviamente hay que tratar de filtrar las entradas con la tendencia. Por ejemplo, si yo estoy en una tendencia bajista, como estoy viendo acá, voy a tratar de entrar solamente en las entradas bajistas, cuando tenga rechazos por encima de la vela, como pasó aquí. Aquí yo veo una tendencia bajista, pues entonces yo digo, bueno, tendencia bajista, solamente voy a operar los rechazos bajistas, ¿ok? Y que sean rechazos significativos con respecto al cuerpo de vela, que sean rechazos importantes. Entonces, yo aquí veo una tendencia bajista, veo un rechazo alcista, un rechazo por la parte de arriba, ¿bien? Rechazo bajista, un rechazo por la parte de arriba. Veo que el precio de esta vela intenta ir hacia arriba, ¿bien? Y en el segundo 30 disparo hacia abajo, ¿bien? En contra. Es facilísima esta estrategia, re fácil, ¿ok? Porque va ahí el precio contra el rechazo y ahí hago el disparo a 30 segundos. Yo he visto que varios de mi comunidad operan esta estrategia, quizás no sé si la entendí 100% bien yo traté de ver el video y creo que es lo que yo entendí, creo que así se opera. Por eso es que quería hacer un video diciéndole cómo yo la emplearía y obviamente decirles a ustedes que básicamente él la utiliza en este broker, con estos índices, porque obviamente, según él, dicen que tiene bastante volatilidad, pero puede servir para cualquier activo de cualquier broker mientras tengamos rechazos importantes y mientras también podamos respetar a favor de la tendencia, que eso es lo más importante, bien para contextualizar las operaciones. Yo creo que es una buena estrategia, por ahí podemos hacer otros videos, pero básicamente, como he visto tanta conversación con respecto a esta estrategia, dije, bueno,
vamos a hacer un video para aclarar un poco y ver cómo se debe utilizar y en dónde, qué broker se utiliza y demás. Así que estate atento o atenta para cualquier video que suba de esta estrategia. Si te gustó este video, comentalo, dale like, compartilo, suscríbete si no estás suscrito al canal y estate atento o atenta para cualquier nuevo video que suba en los próximos días. Que tengas una excelente semana y muchas gracias.